Bien, ahora sí vamos a dar la bienvenida formal a cada uno de ustedes. Mi nombre es Matías Flores, soy profesional del área de convivencia para la ciudadanía y también profesional y trabajo en estos temas precisamente de participación estudiantil y de toda la comunidad educativa. Pero para partir es importante la palabra de Juan Pablo como jefe del área y por lo tanto, Juan Pablo, te pedimos que te presentes también y nos puedas dar las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan esta tarde. Eh, Primero que todo, agradecerles la participación. Sé que estamos en un periodo del año siempre bien complejo, pero creíamos que era muy relevante poder hoy día abordar una temática que consideramos que es fundamental para los desafíos del sistema educativo que tenemos. Como, bueno, además de Matías, ¿no? Nos acompaña Alejandra Rodríguez, ¿no? Encargada nacional de participación y información ciudadana. Y un poco lo que queremos compartir con hoy día con ustedes, es poder mirar conjuntamente y relevar la importancia de los centros de estudiantes como un espacio de participación legal dentro de las comunidades educativas que nos permiten generar espacios de diálogo, de acuerdo, de construcción conjunta para abordar muchas de las problemáticas de los sueños y de los anhelos que tenemos actualmente en cada uno de los centros educativos. Como ustedes saben, ¿no? Ya estamos desafiados por la reactivación educativa. Sabemos que producto de la pandemia y el confinamiento, no solo se afectaron elementos en torno a ciertas asignaturas, ciertos aprendizajes, sino que también muchos de los espacios de participación con los que el sistema educativo contaba, ¿no? Como los consejos escolares, los centros de estudiantes también vieron afectada su funcionamiento producto de la no presencialidad, entre otros elementos. Y así también sabemos que es fundamental para poder abordar los desafíos de la reactivación educativa en materia de convivencia de salud mental, de aprendizaje, de trayectoria y revinculación, que esta tarea la sumamos, ¿no? Entre todos y todas. Pero ¿qué significa esto, no? ¿Qué significa cuando hablamos de que la reactivación educativa necesita el apoyo de todos y todas? Significa, primero, de que cada comunidad educativa debe generar procesos de análisis, de reflexión respecto a cuáles son los desafíos que tenemos, ¿no? Sabemos que no es lo mismo lo que pasa en una escuela en el norte del país, una escuela en Melipeuco, como decían por ahí, ¿no? O de Encatemu, ¿no? O en el sur austral de nuestro país. Tenemos problemáticas comunes, pero también muchas condiciones muy distintas. Por lo tanto, sabemos que la respuesta para abordar la reactivación educativa con un horizonte transformador necesita primero una mirada muy local, muy situada, y que no es sino la mirada de los actores educativos que la habitan, ¿no? De ahí estamos comprometidos con que esa visión primero es conjunta y requiere la mirada de los distintos estamentos. Por supuesto, los equipos directivos y de gestión están llamados a liderar ciertos procesos, pero el poder abordar estos desafíos necesita la voz de las familias, de las y los docentes, de los asistentes de la educación, de la comunidad en general y específicamente y con gran relevancia la participación de niños, niñas y adolescentes. Nosotros como país definimos eh, hace más de 2 décadas, ¿no? La relevancia, ¿no? Que tienen los centros de estudiantes como formas de organización dentro de nuestro sistema educativo, entendiendo además que la participación, así como la convivencia en general, son aprendizajes que desarrollamos también durante nuestra etapa escolar y durante toda la trayectoria educativa. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de participación en un contexto de reactivación, lo que estamos diciendo es que la voz, por ejemplo, de las y los estudiantes, y que hoy día está representada según lo que nuestro sistema educativo establece a través de los subcentros y de los centros de estudiantes, y que llega a espacios como por ejemplo el Consejo Escolar, son fundamentales. Son fundamentales porque ahí hay un aprendizaje, hay un ejercicio de la ciudadanía, no esta idea de que somos ciudadanos del futuro, sino que hoy día se practica la ciudadanía en el quehacer cotidiano de los establecimientos y uno de esos espacios son los subcentros y los centros de estudiantes y cómo además esa participación nos fortalece como comunidad para poder enfrentar aquellas problemáticas y también aquellos sueños que necesitamos alcanzar. Sabemos hoy día que tenemos muchos desafíos y esos desafíos requieren la mirada de las y los estudiantes. Muchas veces también
ocurre que en las comunidades educativas generamos respuestas que a veces están muy pensadas solamente desde el mundo adulto y que no necesariamente logra comprender las problemáticas, los fenómenos, eh, los malestares y también aquellos aspectos positivos que se vive desde la experiencia, desde la vivencia de ser niño, niña o adolescente. Por lo tanto, esperamos que con este documento que publicamos hace algunas semanas, reforzar espacios que existen en nuestra normativa, pero que necesitamos darle aún mayor relevancia, entendiendo el gran desafío país que hoy día tenemos. Nuestro ministro, Nicolás Cataldo, ha mencionado varias veces de que necesitamos fortalecer las condiciones habilitantes para la reactivación educativa. Y sin duda una de esas condiciones es que tengamos comunidad educativa democráticas que recojan no solamente la voz, sino que también el quehacer, la implementación, la evaluación de todos los actores educativos y que nos permita a todos y todas avanzar en un horizonte común que permita generar un impacto en la trayectoria educativa, en los aprendizajes, en la convivencia, desde una mirada de enfoque y de formación integral. Así que agradecerles a la y los estudiantes, especialmente que están conectados. Este espacio lo hemos pensado con mucho cariño para ustedes, también a los profesores y profesoras, asesores de centros de estudiantes, encargadas de convivencia, equipos directivos. Esperamos que efectivamente este sea un espacio para poder remirar, ¿no?, toda la potencialidad que tiene el centro de estudiantes como un órgano que permita recoger las distintas miradas del estudiantado y cómo eso nos va fortaleciendo como sistema educativo y como país, no solamente para los desafíos del futuro, sino que para los desafíos del presente. Así que agradecerles y ahí los dejo con Alejandra para que podamos iniciar también este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Aprovecho de saludar y comentarles que efectivamente para nosotros siempre es una alegría cuando podemos tener una instancia donde tenemos interacción directa con estudiantes. Así que yo aquí, por ejemplo, miro en el chat y dice, buenas tardes, para acá el Centro de Estudiantes de la Escuela Claudio Vicuña. Bienvenidos sean el Centro de Estudiantes y, como les digo, para nosotros siempre es una alegría y además un desafío grande conversar y estar interactuando con estudiantes y sobre todo cuando son parte de los centros de alumnos, como se conoce la ley. Yo voy a tratar de ser muy breve porque aquí que nos va a contar un poco del manual que hemos lanzado hace poquito acerca de el funcionamiento de los centros de estudiantes y a la vez de cómo podemos también contribuir a que se hagan acompañamiento a estas instituciones de manera más robusta, va a ser Matías. Yo solamente quisiera hacer un contexto para poder ir situando la conversación o la discusión en torno a la relevancia que tiene la participación. Entonces, yo le voy a pedir a Matías si me puede ayudar con la presentación para que podamos mirar un par de laminitas que preparé para poder situar esta conversación. Y quiero partir con esa primera lámina. O antes que eso, Matías, mejor voy a decir esto. La idea es que en el chat ustedes puedan ir poniendo preguntas que les vayan surgiendo frente a las temáticas que vayamos conversando, pero además que puedan poner preguntas que ustedes hayan tenido desde antes, que son, no sé, inquietudes que a lo mejor les parece que podríamos abordar aquí o profundizar. Y también algún comentario que les pueda surgir con respecto a lo que vayamos revisando en las láminas que van a ir apareciendo. Ahora sí, Matías, te agradezco que podamos avanzar en una de las láminas que están preparadas para hoy. Ahí está. Entonces yo quería compartir con ustedes este enunciado que se escucha muchísimo, sobre todo cuando estamos en periodos de elecciones, ¿ya? Y cuando corresponde elegir autoridades, elegir la gente que va a ir a trabajar al Congreso, o las personas que van a ser las cabezas de las municipalidades, alcaldes y alcaldesas, o cuando significa, ¿cierto?, una elección que es aún más trascendente, que sería la persona que se va a hacer cargo del país, que lo va a administrar presidente o presidenta. Y mucha gente dice esto a veces, dice, en realidad no me importa quién gane, total, mañana tengo que trabajar igual, mi vida va a ser la misma vida que tengo el día anterior, independientemente de quién sea la persona que gane como alcalde, como senadora, como, qué sé yo, presidente o presidenta. No obstante, si Matías me va ayudando un poquito con las láminas, fíjense en esto. Es una noticia que no sé si es tan nueva o tan vieja, pero es algo que de alguna manera nos incide. Dice, sube el TAP, ¿cierto? Estas autopistas concesionadas que hay aquí en la región metropolitana y que en algunas otras regiones del país también existen, ¿cierto? Donde uno va pasando con un sistema que le marca y le va cobrando cada vez que uno pasa por ese portal, porque la autopista se supone que tiene un alto estándar para que uno pueda llegar rápido a los lugares, etc. Pero que existan esas autopistas obedece a una política pública,
alguna persona que tenía poder de decisión dijo, yo creo que una buena idea que sirve y que es útil es que hagamos este tipo de autopistas. ¿Ya? Entonces podemos hacer una ley que diga que estas autopistas van a existir, que se van a concesionar y que vamos a cobrar tanta plata y que eso va a costar tanta plata, qué sé yo, y cada cierta cantidad de tiempo vamos a ir reajustando ese precio. Hoy día nos encontramos con una noticia que dice que en el 2019 ya pasar por un portal iba a costar 1.458 pesos. Esto obedece a una política pública. Luego, también nos encontramos con otra noticia, dice 8 años de espera, algunas de las raras enfermedades cuyos pacientes aguardan que su patología se incluya en la ley Ricardo Soto. Si algunos que están aquí conectadas, recuerdan esta ley, tenía que ver con un personaje muy emblemático de la televisión chilena, que tuvo una enfermedad muy larga, muy compleja, catastrófica, ¿cierto? Que significa gastar mucho dinero y no tenía cobertura, entonces se legisló, se hizo una política pública en torno a qué pasa con las personas que tienen esta enfermedad y que de verdad nadie tiene tal vez suficientes ahorros o suficientes ingresos como poder financiar una enfermedad de esta categoría. Y fíjese que está pasando que algunas personas están 8 años esperando. Luego sí que nomás Matías, solamente quiero hacer el punto. Miren, por ejemplo, aquí, una autoridad elegida, ¿cierto?, de manera participativa, está pensando en una idea que ustedes pueden considerar una buena idea o una mala idea. Eso en realidad no es tan relevante como decir, aquí hay una idea que se quiere convertir en una política pública que dice que podríamos rebajar la edad de la responsabilidad penal de los adolescentes. Hoy día sabemos que la responsabilidad penal viene desde los 14 años, ahí me corrigen si me equivoco. De los 14 años en adelante las personas son responsables penalmente. Gratuidad en la educación superior. ¿Cómo se postula el beneficio? Que exista la gratuidad en la educación superior obedece también a una política pública, una idea que se le ocurrió a alguien, no podríamos hacer una ley, que esto sea gratis para las personas que no tienen tantos ingresos, tal vez, que puedan acceder a la universidad sin tener que endeudarse de por vida, como ocurría en tiempos pretéritos. Y aquí tenemos otro, alzan el precio del transporte público. Cuando sube el pasaje, cuál es el nuevo precio y qué pasa con estudiantes y adultos mayores. Porque el transporte público a lo largo de todo nuestro país, nos afecta a todos el precio que tenga, porque todos usamos el transporte público, especialmente a los estudiantes, porque recuerden que en el caso hay una política pública que dice que a los estudiantes hay que cobrarles menos para que tengan facilidades para poder asistir a los centros educativos. Entonces, fíjense que aquí hemos hablado harto de lo público, de las políticas públicas, de las cosas que de alguna manera afectan a todas las personas o a las comunidades en su conjunto. Y yo quiero retrotraerme hace muchos, muchos, muchos años, ¿cierto? En la época de los griegos, ¿cierto? Cuando estos grandes filósofos que empezaron a pensar el mundo, a organizar, ¿cierto? Y a idear las primeras formas o maneras de organizarse como sociedad. Entonces los griegos tenían una palabra para referirse a aquellas personas que no les importaba tanto lo público, que preferían más bien preocuparse de las cosas personales. ¿Ya? Esa palabra es difícil de pronunciar, yo no me voy a atrever a hacer esta pronunciación porque no sé si la voy a pronunciar bien y si tal vez hay alguien que tenga ascendencia griega se va a reír. Entonces, bueno, algo así como idiotes. Originalmente no era un adjetivo irrespetuoso ni despectivo ni tampoco insultante, era una palabra que refería a una realidad, que es como viene a continuación, Matías, idios, ¿ya? Es la raíz de la palabra castellana idiota, ¿ya? Que hace referencia a aquella persona que está más preocupada de lo privado y de lo propio, ¿ya? Si avanzamos un poquito con la siguiente, entonces, en el sentido etimológico de la palabra idiota, ¿cierto? Se está haciendo referencia a alguien que solo se preocupa de lo personal, de lo privado, y que no ignora o no se vincula con lo que sea público. Entonces, si avanzamos ahí a la siguiente, ahí tenemos una dificultad porque resulta que acabamos de revisar un montón de titulares, de actuales, menos actuales, más actuales, donde estamos viendo que hay un montón de cosas que son políticas públicas, o sea, es decir, políticas o decisiones que nos afectan a todos y que esas personas que toman esas decisiones, que son políticas públicas que nos afectan de alguna manera a todos, son personas que están ahí porque otras personas a propósito de la participación política, del voto, las eligieron para que tomaran esas decisiones. Entonces, uno podría decir que participar, involucrarse en lo público, contribuye a que la sociedad en su conjunto mejore sus condiciones de vida, ¿cierto? Porque uno dice, es que más, yo quiero que quienes sean los líderes, los que están tomando esas decisiones, los que están haciendo las políticas públicas, sean personas que tengan ideas parecidas a las mías, que a mí me parece que son las ideas que podrían ayudar a que esto funcione mejor, ¿cierto? A que la salud tenga mejor cobertura, a que el transporte público sea mejor y que esté al alcance de todos, a que la educación sea ABC, bueno, como yo quisiera que fuera, etc. Entonces,
Participar en lo público permite eso, mejorar las condiciones de vida y que las mejores ideas se conviertan en las políticas públicas que nos afectan directamente y que regulan lo que es nuestra vida en democracia. Entonces, para cerrar y dejarle la palabra a Matías, decir, el centro de estudiantes es un espacio también de participación política, es decir, va a haber estudiantes que dicen, a mí me gustaría que en mi escuela, por ejemplo, en el reglamento de evaluación, existiera una instancia en que los estudiantes pudiéramos nosotros mismos también evaluarnos. Me encantaría que fuera así. Entonces, tal vez puedo yo postular a ser el centro de alumnos y poner en mi programa que si yo soy el centro de alumnos, voy a jugármela por poder incorporar esos elementos en el reglamento de evaluación. O como centro de alumnos, nosotros proponemos que el aniversario se celebre de la manera ABC, o como centro de alumnos queremos pedir que nos mejoren las condiciones para poder hacer deporte dentro de la escuela, etc. Entonces, son políticas, ¿cierto? O iniciativas o actividades que van a afectar de alguna manera la vida dentro del establecimiento. Y eso es súper importante porque al final las y los estudiantes que habitan los centros educativos tienen el derecho a que el espacio en el que habitan sea un espacio participativo, en el que tengan también poder de decisión, y existe, como bien decía Juan Pablo hace un rato, esta instancia, esta posibilidad que son los centros de estudiantes, donde efectivamente se puede ejercer esa participación, donde se puede seguir avanzando en políticas estudiantiles, tal vez que mejoren las condiciones que se tienen dentro de los centros educativos. Y hoy día, entonces, si avanzas para la última lámina, que es como lo que uno... hacia lo que uno boga en lo que refiere a la participación. Participemos. Hay que ir y elegir a los líderes que tenemos, usar los espacios de participación, elegir a los líderes pensando en que esa idea, que ese líder que estoy eligiendo, se puede convertir en una política pública que va a afectar directamente mi vida. Es decir, no es tan cierto esa frase de que no importa quién gane esta elección porque mi vida va a seguir igual. No, porque esa persona que va a ganar va a tomar decisiones en torno a políticas públicas que me van a afectar. Y para cerrar, entonces, los centros de estudiantes también son espacios de participación y de decisión donde se pueden tomar decisiones que van a afectar también la vida del colectivo dentro de la comunidad educativa. Matías, te dejo la palabra para que entremos de lleno a este manual para trabajar con los centros de estudiantes. Muchas gracias, Alejandra. Eh, yo quisiera hacer también alusión a dos elementos que ha mencionado Juan Pablo y que ha mencionado la Alejandra antes de comenzar con las diapositivas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos propusimos para este espacio es poder ir respondiendo todas las preguntas que ustedes nos puedan hacer. Y en el chat, Tomás Orellana nos escribe, me gustaría saber qué motiva generar este espacio y de quién surge la idea. Y precisamente Alejandra y Juan Pablo nos están colocando dos o tres elementos importantes de por qué nos hemos creído necesario tener este espacio de diálogo. Y el primero es poder empoderarse con respecto a lo que son los centros de estudiantes. Quizás muchos de ustedes podrán decir, pero ¿por qué ahora en noviembre si ya se está acabando el año? ¿Cuánto es lo que esto nos permite hoy día apuntar este año? Lo hacemos precisamente en este momento, no pensando en el 2023, sino pensando en el 2024, de cómo ustedes pueden hoy día utilizar elementos legales, y que esos son elementos que vamos a dar a conocer hoy día también, que les permite hoy día conformar su centro de alumnos o centro de estudiantes, y por lo tanto comenzar en el año 2024 desde hoy. Y cómo también la participación de ustedes es relevante, no solo para formar parte del centro de estudiantes y quedar con sus inquietudes y con sus necesidades dentro de ese espacio, sino que también, Juan Pablo lo mencionó, cómo ustedes pueden canalizar esto que ustedes están trabajando acá como centro de estudiantes en el consejo escolar. Y por lo tanto, lo que decía Alejandra, si es necesario el poder llevar temas de cambios en el reglamento interno, lo pueden hacer, y no solo pueden, sino que también lo deben hacer. Y eso es un poco lo que nos motiva. ¿Y por qué surge o de dónde surge generar esta iniciativa? Yo diría, Tomás, que esto ha sido un proceso de ambas partes. Una parte nuestra como ministerio y como Estado de poder compartir con ustedes lo que se puede y los espacios de participación que ustedes tienen, formales y que están resguardados por ley, pero también ha sido una demanda de los propios estudiantes. Hemos estado también viajando y hemos estado también recorriendo el país
con distintos centros de estudiantes el año pasado y en que nos han ido pidiendo también poder ir avanzando en estos temas. Entonces creíamos necesario el poder también tener este espacio con todos quienes quisieran participar y no solo quedarnos en una provincial, en una comuna o en una región, sino que quedarnos también a lo largo de todo Chile. Espero haber contestado esa pregunta. Si hay más, nos vamos a detener y este espacio, más que la presentación, lo que va a buscar es ir respondiendo sus inquietudes. Y para eso quizás es importante ir mencionando algunas preguntas que si alguno de ustedes quisiera dar una respuesta y ponerla en el chat, ideal, porque así también vamos a ir con ustedes, poder ir generando espacios de diálogo. Y estas preguntas creo que fueron las que nos motivaron precisamente a poder levantar estos espacios de comunicación y este espacio de webinar. ¿Por qué la primera? ¿En qué fechas y con qué mecanismos cada uno de ustedes fue eligiendo sus centros de estudiantes o lo están eligiendo para el próximo año? Es una pregunta que a nosotros es importante, dado que hay aspectos legales, como lo vamos a ver un poco más adelante, que a ustedes les permite conformar su centro de estudiantes 45 días antes del cierre del año escolar. Por lo tanto, ustedes ya podrían estar conformando su centro de alumnos y generando los mecanismos para tener espacios participativos. ¿Cómo han sido las motivaciones que ustedes los han llevado a ser parte o que los motiva a querer fomentar parte del centro de estudiantes? Eso es algo relevante y por lo tanto, ¿cuáles son las motivaciones? Queremos también apoyarlas por elementos legales y qué es lo que se puede hacer también y qué cosas, si alguien les dice que no se puede hacer, uno podría decir, efectivamente, la ley me ampara y lo podemos ir desarrollando. ¿Cuáles han sido las principales labores? Bueno, vamos a ir hablando algunas cosas, algunos elementos que aparecen en la normativa. Aquí Renato nos comenta cómo debería ser el proceso de participación de alumnos con antecedentes negativos en el ámbito de la convivencia escolar. Yo creo ahí, Renato, y se refiere también específicamente a aquellos con presencia en casos de bullying o acoso contra otros compañeros. Eso es un gran tema. Yo creo que es un gran elemento que uno debe discutir y conversar dentro de la comunidad educativa. Y hay una primera respuesta que yo te puedo dar, que eso lo debiera determinar el reglamento interno del establecimiento, pero también el reglamento interno del centro de alumnos. Porque como lo vamos a ver un poco más adelante, hay distinciones y el centro de alumnos debe tener un reglamento interno que les determine quién puede ser el presidente, quién puede o no puede participar en algún cargo, cuáles podrían ser algunos elementos que pudieran condicionar la participación, por ejemplo, que se caigan en el incumplimiento de alguna de las labores. Y eso lo vamos a ir mirando y espero, Renato, lo voy a dejar anotar también, porque me parece importante que esto lo vayamos mirando a lo largo de toda la presentación. Y esa es la idea, ¿no? Entonces aquí hay unas preguntas muy generales que vamos a ir tratando de abordar en esta media hora que nos queda de sesión. Y si hay más preguntas, las vamos a ir también trabajando. Lo primero, como aparece en esta lámina, es importante señalar que por ley, cada uno de los actores de la comunidad educativa tiene un espacio resguardado para la participación propia. El artículo primero del decreto que regula los centros de estudiantes señala que ningún establecimiento puede negar ni la constitución ni el funcionamiento del centro de estudiantes. Y eso es un primer elemento relevante, porque hemos escuchado denuncias que señalan que es, por una parte, directores o alguna persona quien determina quiénes van a ser las directivas. Hemos visto algún tipo de denuncias que no los dejan conformarse como centros de estudiantes o centros de alumnos, como dice la ley, pero eso está resguardado por ley. Por lo tanto, todo establecimiento que tenga desde quinto básico en adelante tiene el derecho legal de tener su espacio de participación, así como lo tiene el centro de padres, o los padres a través de su centro de padres, los asistentes de la educación,
los docentes también por intermedio de sus consejos docentes, y hay un espacio relevante que nos reúne a todos como sostenedores, como profesores y también como estudiantes y todas las fuerzas del establecimiento, que se llama consejo escolar. Y por lo tanto es un elemento importante de cómo vamos trabajando para que nuestras inquietudes las podamos canalizar a ese lugar que se llama consejo escolar y no quede solo en el centro de alumnos. Entonces, en este sentido, mostrar aquí muy a grandes rasgos, ustedes quizás podrán decir que fue tener que tener todas estas leyes aquí, pero es relevante. Conocer que desde el año 90, desde 1990, o sea, hace 34, 33 años atrás, como Estado hemos respetado y hemos querido tener este espacio de participación. Por ejemplo, en el decreto 524 del año 90, que es el primer decreto que regula, dice, los establecimientos van a tener un espacio de participación que es el centro de alumnos. Y además van a tener un profesor asesor. O sea, no están solos en este proceso, sino que va a haber un profesor que los va a acompañar y que ese profesor ustedes lo deben elegir y definir una terna. Y eso es relevante. Ustedes dicen con quién les gustaría trabajar. Y por lo tanto, dentro de todo el cuerpo docente, ustedes le dirán al director, ¿sabe qué? Al menos con estos 3 docentes nos gustaría trabajar. ¿Con cuál podemos? Y habrá un acuerdo con el director para decir con este profesor o con este no. Y habrán razones contextuales, porque, por ejemplo, yo soy profesor de matemática, así que voy a tirar varios ejemplos desde ese lado. Nosotros estábamos llenos de horas, teníamos topadas todas nuestras horas de clase. Por lo tanto, teníamos poco espacio, o tenemos poco espacio, digo tenía porque estoy acá y ya no estoy trabajando en aula, pero teníamos poco tiempo u horas disponibles para poder trabajar con estudiantes. Entonces, esa conversa con el director permite definir como estudiantes, este es el profesor que nos gustaría que nos asesorara. Pero también hay una conversación para conocer la dinámica de los profes y si puede o no puede. Después dijimos, en el año 2006, hay cosas que hay que mejorar. Y por lo tanto se modifica el decreto y se crea el decreto 50, que modifica ciertas cosas. Como por ejemplo, señala que los centros de estudiantes los conforman desde quinto básico en adelante. O sea, un establecimiento que tiene quinto básico, ustedes como estudiantes tienen el derecho, y yo diría hasta la obligación, de conformarse como centros de estudiantes. Y podrá ser el presidente un estudiante de quinto, de cuarto medio, de segundo medio, de cualquier curso que ustedes así lo definan. Entonces, como pueden ver, no me voy a detener en todas las leyes porque tenemos poco tiempo, pero desde el año 90 hasta el 2017 fuimos generando espacios que a ustedes les posibilita ratificar la necesidad y la posibilidad de tener este espacio de participación colectivo. Y por lo tanto, desde ahí se han ido mejorando las leyes. Tenemos mucho que avanzar, por cierto que hay mucho que avanzar, hay más cosas que nos gustaría que sucedieran, pero también necesitamos que lo que hoy día está vigente, eso sí lo podamos trabajar y eso sí lo podamos desarrollar correctamente. Y por eso es este espacio, Tomás, y a todos también del por qué queremos a trabajar. Entonces, en este escenario, hemos visto que hay mucha ley y hay muchos elementos dando vuelta que quizás ustedes no están del todo familiarizados o no los reconocen. Entonces ustedes pueden ver que aquí hay un código QR, lo probé ayer, así que hasta ayer funcionaba, que los va a derivar a este documento que también tenemos en pantalla, que habla del manual de apoyo para la conformación y el funcionamiento de los centros de estudiantes. Entonces, todo lo que vamos a hablar aquí y más aparece en ese documento. Y por lo tanto, dudas, inquietudes, ustedes lo podrán utilizar y tener como material de referencia para ciertos elementos de lo que se puede y no se puede hacer. Y por lo tanto, a todos, también decirte a ti, Renato, que el primer objetivo, y a todos también, ¿no? El primer objetivo del centro de estudiantes es poder apoyarlos a todos en el desarrollo de un pensamiento crítico y un pensamiento reflexivo.
¿Y por qué esto es relevante? Porque creemos que ciertos temas que están asociados desde el bullying, también trabajando desde este pensamiento reflexivo, que no solo lo hacen ustedes, sino que lo tenemos que hacer como comunidad educativa, nos permite también ir desarrollando dinámicas que permitan una convivencia escolar acorde a lo que nosotros necesitamos. Pero si ustedes ven que se requiere tener algún elemento importante que vaya estableciendo ciertos marcos de actuación, lo pueden establecer en su propio reglamento interno. ¿No te permite desplegar el manual? Ya. Voy a mirarlo de nuevo y si no, le vamos a pedir a la Ale que nos pueda anotar en el Yo estoy chat haciendo, tal cual, el, dame 2 segundos. así que lo vamos a tirar ahí, Por lo van supuesto a que ver sí. aquí, Alejandra, ¿no? Gracias, Paula, por el comentario. Lo probé ayer y ayer funcionaba. ¿Mm? Yo, Eh, yo pude abrirlo, Matías, ¿ah? Yo escaneé el código y a sí, mí me funcionó, pero lo voy ya, a mandar para el probablemente, chat para que tengan acceso todas y todos. ya, igual lo vamos a mandar. Igual puede ser, Paula, que te esté mandando una página intermedia y que te diga la URL de este código QR es esta. Tendrías que pinchar esa URL, una URL corta que aparece, y eso te debería llevar. Pero si no, de todas maneras, muchas gracias a todos, a Hernán, a Felipe, a Patricia, que nos han ido mencionando que sí les funciona. Pero para que todos nos quedemos tranquilos, también lo vamos a dejar también en el chat. Entonces, lo primero que hay que mencionar es que, como ustedes conocen y como todos ustedes saben, el centro de estudiantes tiene una directiva. Y eso ustedes lo conocen porque es parte habitual. Y eso aparece en el artículo 6 de este decreto que hemos estado mencionando, el decreto 50, que lo regula. Pero a mi juicio, y cada uno de ustedes de la directiva tiene elementos propios que ir haciendo. El presidente del centro de alumnos, y en eso solamente me quiero detener, no es quien las tenga que hacer todas, es el que lleva la voz del centro de estudiantes. Pero en ese sentido, él podrá delegar en algún vicepresidente, en algún secretario, en el secretario de finanzas o cualquier actor, ciertas responsabilidades que ustedes así lo permitan. Ya. Entonces, por lo tanto, vamos a tomar, Tamara, tu pregunta un poquito más adelante. Déjame terminar esta lámina. Pero no solo el consejo, el centro de estudiantes, eh, el centro de estudiantes está conformado por la directiva, sino que están los delegados de curso. Y es importante tener los presidentes de curso, como normalmente los llamaba yo en mi liceo cuando yo trabajaba, es aprobar y elaborar el reglamento interno. O sea, si ustedes dicen, ¿qué es el reglamento interno? ¿Quién lo elabora? ¿Es la directiva? No. Lo elabora el Consejo de Delegados, es decir, un representante de cada curso al menos hace ese instrumento, donde van a poder establecer estas ciertas normas de convivencia. Por ejemplo, se presentan dos listas. ¿Quién va a ganar la elección? ¿Gana la lista que tiene más votos o vamos a hacer una directiva mixta de acuerdo a quien tenga más votos como presidente, el que tenga más votos como vicepresidente y cada uno de los cargos? Por lo tanto, desde ahí no gana ninguna lista a priori, sino que puede hacerse un trabajo conjunto entre todos los que se presentan. ¿Tengo yo la respuesta? No, esa la tienen ustedes. Y esa ustedes es la que tienen que definir en su reglamento interno, que lo aprueban. Y por lo tanto, conformar hoy día la directiva, empezar hoy día en el proceso eleccionario, nos permite que a marzo, con las directivas de curso, podamos tener como primera tarea elaborar el reglamento interno del centro de estudiantes, que es distinto al centro de estudiantes del establecimiento. El consejo de curso, es decir, todos los estudiantes del establecimiento debemos participar, dijo el Patúo, yo ya estoy ya más bien desde la vereda de los docentes, pero como estudiantes todos deben participar en que ese proyecto que se trabajó como directiva, que aprobaron los delegados de curso, se pueda implementar. Y por lo tanto, ya es tarea de todos. Y no es tan solo de la directiva el poder
llevar a cabo su plan de gestión. Y las asambleas generales, un elemento importante, porque al menos ustedes se deben constituir una vez al año como asamblea general. ¿Para qué? Al menos para poder dar cuenta de las finanzas que ustedes tienen como centro de estudiantes y dar la cuenta pública. Y les paso un dato más, eso que decía Alejandra. Si ustedes quisieran cambiar, por ejemplo, el sistema evaluativo de su establecimiento, que aparecieran un proceso de autoevaluación, o que no cambiar el uniforme, actualizarlo, ustedes se pueden juntar en esa asamblea general o en otra para establecer ciertos cambios y generar una propuesta para el consejo escolar de decir, todos estos elementos queremos cambiarlo del reglamento interno. Por lo tanto, decir que llegar 4 veces atrasado o 4 faltas leves no puede ser igual que una falta grave, por ejemplo, y vamos a inventar un mecanismo para que hacer una modificación, la consensuamos en esa asamblea y por lo tanto eso lo llevamos al consejo escolar. Entonces esa asamblea es importante porque nos permite a todos reunirse, dar las cuentas y por otro lado poder avanzar en cosas que a ustedes no les gustan. Y la junta electoral, que a ustedes les va a posibilitar ir mirando todo lo que está sucediendo, ¿no? Y rigurosamente que los procesos eleccionarios se den como ustedes los están llevando a cabo. Tamara nos preguntó, buenas tardes, una consulta, ¿existe la posibilidad que una persona que se encuentra a cargo del centro de estudiantes de un establecimiento pueda ser también un trabajador social, psicólogo? Sí, también puede ser. Lo que dice la ley es que tiene que tener un docente asesor, pero ese docente viene de todo el cuerpo docente. Por lo tanto, los asistentes de la educación, administrativos y también ustedes como trabajadores sociales o psicólogos, que son parte del staff profesional del colegio, ustedes sí lo pueden hacer. Pero sí debe ser del establecimiento, no alguien pagado solo para esa función. No sé, Tamara, si se entiende esa diferencia. Y Tomás dice, está textualmente estamentado el cargo específico que debe tener el representante de cada uno de los cursos, o esto también se define en nuestro reglamento interno. Lo que dice la legislación, Tomás, es que primero me voy a alinear con una pregunta que hace Cecilia. Sí pueden haber más actores o más cargos de lo que aparecen acá. Esto es el mínimo. Y como mínimo legal es lo mínimo esperado. Si ustedes necesitan tener 2 vicepresidentes o tener otros cargos, ustedes también lo podrán determinar. Y por eso me engancho con la pregunta de Tomás, porque ustedes en ese reglamento van a definir las funciones. Quizás lo que dice la ley, Tomás, y a todos, lo que dice la ley puede ser muy poco lo que dice con respecto a algún cargo. Y sobre todo me voy a tu pregunta particular con respecto a los delegados de curso. Ustedes lo podrán ampliar en su reglamento interno, es decir, esto es lo mínimo que nosotros necesitamos en pos de nuestro proyecto educativo. Y eso es lo que ustedes deben ir contestando y trabajando en ese reglamento. Eso es su piedra y es sus marcos de actuación. Y lo podrán, como dice aquí, ir trabajando año a año. También puede ser, Alejandra, podrían tener efectivamente un encargado de deporte, de género, alguien que esté encargado de los distintos colectivos, como lo vamos a ver en una pregunta más adelante. ¿Qué opinamos de la diferencia entre gobiernos estudiantiles y de centros de estudiantes? A mí me parece bien. Me parece bien la gobernanza estudiantil. Pero eso no puede ser solo un nombre. Y eso es lo que yo sí quiero hacer la diferencia, Patricia. A mí más que el nombre, me interesa o nos interesa, y creo que aquí vamos a poder compartir entre todos, que no es el nombre lo relevante. Lo importante es cómo esa gobernanza se permite desarrollar dentro del establecimiento y que sus inquietudes y el funcionamiento, como lo vamos a ver aquí adelante, les permita efectivamente liderar los procesos que ustedes como estudiantes quieren hacer. Y eso es relevante. Entonces, si es gobernanza, trabajemos por esa gobernanza que les permita canalizar sus
propias inquietudes en el consejo escolar con una reunión mensual, por ejemplo, con los directores. Existen recomendaciones a la asignación de horas de profesores. Nos encantaría, Liz, que pudieran haber, pero la ley no señala nada con respecto a eso. Y por lo tanto, parte de las modificaciones que queremos avanzar es precisamente en esa, que existan horas determinadas y que sean pagadas para ustedes en eso. Nosotros creemos que dependiendo del establecimiento, si es más grande o más chico, podrían ser a lo menos 4 horas de trabajo. Si ustedes van trabajando las directivas toda la semana, es importante que el profesor asesor los acompañe. Exactamente, Patricia. Eso se va a insertar dentro de la normativa. Hoy día la normativa es muy antigua y si ustedes lo leen, los documentos hablan de centros de alumnos, ni siquiera de centros de estudiantes. Entonces, estamos 2 pasos más atrás en la legislación. Por eso, como preguntaba Tomás, para nosotros es importante este espacio, darles a conocer las funciones que tiene el centro de estudiantes y las he ido dejando aquí para que ustedes las puedan ir leyendo y podamos ir comentando. Porque esa gobernanza, esos espacios de trabajo, se tiene que reflejar aquí, en poder promover la creación y los procesos y las oportunidades para manifestarse democráticamente mediante sus intereses. ¿Qué les inquieta? ¿Qué es lo que les está sucediendo, como decía Renato, con temas de convivencia escolar? ¿Cómo lo podemos mejorar? Y eso, por lo tanto, es parte relevante. Promover en el alumnado una dedicación a su tiempo del trabajo. Eso en todas las vueltas que hemos podido ver es uno de los puntos que menos trabajamos como centro de alumnos. Nos dedicamos a los intereses, a poder hacer modificaciones en los reglamentos, pero como también aportamos a todos los alumnos o a todo el estudiantado a dedicarse con mayor tiempo a sus horas académicas y al ejercicio del aprendizaje. Eso es un tema también que deberíamos ir trabajando. Por lo tanto, parte relevante de lo que nosotros queremos ir es que estos elementos que aparecen aquí, promover el derecho de los estudiantes a través y de los derechos humanos universales a través de sus organismos, eso es algo relevante. Estamos hoy día, los derechos de ustedes son muy relevantes, pero esos derechos creemos que en esta gobernanza, como lo decía Patricia, tenemos que ir desarrollándolos y tenemos que ir inculcándolos en las comunidades educativas. Y este espacio de reflexión o de conversación, tenemos que ir desarrollándolos en eso. Entonces, voy a ir avanzando en honor al tiempo, pero sí, ustedes, esto es algo relevante. Ustedes son quienes designan sus centros de alumnos. ¿Quiénes son las directivas? No puede haber en el reglamento general del colegio, lo voy a poner así, una norma que diga los estudiantes, por ejemplo, que tengan bajo de cierta calificación anual, no podrán ser partes o no podrán ser partícipes del centro de estudiantes. Eso lo definen ustedes en su propio reglamento interno. Y la participación tiene también sus riesgos. Por lo tanto, ustedes como estudiantes, si quieren participar, quizás van a descuidar o dedicarle un poco menos de tiempo al trabajo escolar. Pero la participación es relevante y eso es un aprendizaje también que queremos que ustedes también tengan y puedan ir desarrollando. Entonces, si ven y se les prohíbe que algún estudiante participe en la directiva o en el centro de estudiantes, ustedes pueden decir, eso por ley no se puede. Y nosotros podemos establecer nuestras propias normas de actuación y eso lo tenemos en nuestro reglamento interno. ¿Qué pasa? Si se infringen algunas de estas normas, está el espacio para poder hacer una información en el departamento provincial o en la superintendencia de educación para que se revise eso y ver y llegar a un acuerdo. En cuyo caso que el director no esté de acuerdo con alguno de los cargos en función escrita en el reglamento del centro de estudiantes, ¿puede rechazarlo? No, no lo puede rechazar. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que ustedes tienen interno como estudiantado. Lo relevante, cito más, es importante señalar que quien representa a los estudiantes en el consejo escolar
es el presidente del centro de estudiantes o los vicepresidentes o como ustedes lo normen dentro de su reglamento. Por lo tanto, si tienen el encargado de deporte, como lo mencionaba alguien un poquito más adelante, ustedes lo pueden tener. Y cualquier cargo ustedes lo definen y describen su función dentro de su reglamento y lo podrán llevar a elección popular. Si existe algún borrador, ahora estamos trabajando en eso para poder crearlos de ustedes, pero eso es en base a lo mínimo que aparece en la ley. Entonces, lo que no nos gusta a nosotros de los borradores es que se nos quede como algo escrito en piedra y letra santa que no nos podemos mover ni un ápice de eso. Quizás podemos ir agregando títulos para que ustedes puedan, Carlos y cualquiera, puedan ir armando sus propios reglamentos. Pero podemos generar estos borradores, los vamos a empezar a trabajar para tenerlos para marzo y poder ver si lo podemos hacer o tratar de ir avanzando en aquello, pero en este minuto no lo tenemos, pero sí es algo que ustedes debieran ir discutiendo de qué les resulta complejo, dónde han encontrado dificultades en el andamiaje o en el desarrollo, y eso poder ir traspasándolo como ideas. Entonces, ¿qué es lo que decíamos anteriormente? Las asambleas es una instancia colectiva que al menos debe sesionar un año. Y por lo tanto ahí ustedes como estudiantes pueden trabajar para poder tener este espacio. Y las vocerías. Las vocerías se trata de una forma de representación que no necesariamente lo debe llevar a cabo el presidente del centro alumno, sino que el presidente podrá definir que el vicepresidente, que el representante de cuarto medio o algún otro actor se va a hacer cargo de esa vocería. Y por lo tanto va a ser él el interlocutor con respecto a otras temáticas que se quieran ir avanzando. Y por último, quizás mencionar qué son los colectivos. Hoy día como estudiantes ustedes se han ido formando en muchos colectivos y por lo tanto desde ahí poder ir avanzando en esos elementos, ¿no? Y en esos colectivos también tener una relación más directa para que ellos, como colectivos, se puedan ir trabajando en eso. Ale, ¿tú querías mencionar algo? ¿No? Ya. Sí, solamente quería volver un poco a la pregunta de si cualquier profesional del establecimiento puede ser asesor del centro de estudiantes, y como bien decía Matías, claro que sí, no está prohibido que alguien, que algún profesional del establecimiento lo sea, pero lo que dicen es, en rigor, el decreto es que tiene que ser un docente, las personas que los estudiantes decidan o quieran que conformen la terna de las personas que podrían ser los asesores, tienen que ser docentes, pero si no hubiera ningún docente que tuviera la posibilidad de hacerlo porque no tiene el horario o porque realmente el profesor o la profesora dice, ¿sabes qué? Yo quisiera hacerlo, pero no me alcanza el tiempo, prefiero concentrarme acá, y no hubiera ningún profesor que voluntariamente quisiera participar en ese rol, ahí podríamos pensar en la posibilidad de que sea un profesional asistente de la educación, el asesor o asesora del centro de estudiantes. Es importante precisar eso porque la norma indica aquello, que debe ser un docente, pero insisto, si no hay en el cuerpo docente voluntarios, voluntarias, o los horarios no alcanzan, como bien explicaba Matías, entonces ahí también puede ser alguien que sea parte de los asistentes profesionales de la educación. Oye, y en ese mismo contexto es importante que el rol de asesor, aquí como lo dice Valesca, en su establecimiento son 2 asesores y cada uno tiene 1 hora. Quizás Valesca podrías mencionarnos cuántos estudiantes son en tu establecimiento y si es suficiente 1 hora o no para que el resto de los profesores también se puedan ir haciendo una idea. Pero uno de los elementos, y quizás poder ir cerrando esta presentación aquí, y si quedan preguntas, si se me han ido pasando preguntas, por favor, me las vuelven a hacer en el chat para seguir pudiendo interlocutar en este tiempo, un poquito rato que nos va quedando con esas preguntas. Pero sí, a mí me parece muy relevante esta lámina que está acá, por 2 sentidos, porque la posibilidad de que ustedes se junten como centros de alumnos, que hoy día según el decreto, ustedes ya pueden empezar a conformar sus centros de alumnos del próximo año. Si más aún el presidente de centro de alumnos actuales de cuarto medio ya debe estar probablemente
fuera del establecimiento. ¿Por qué? Porque va a rendir la PAES en un par de semanas más. Entonces, ¿cómo hacemos los traspasos de la información, de lo que se hizo, de lo que quedó pendiente? Es ahora cuando podemos hacerlo. Entonces, por lo tanto, conformar hoy día esos elementos es relevante y es algo que ustedes podrían incorporar dentro de sus reglamentos internos. Por ejemplo, una directiva de transición o cómo los delegados de tercero, voy a inventar cualquier cosa, de tercero, segundo y primero, toman el tiempo en que, si en caso que el presidente fuera de cuarto medio, ellos recopilan información para entregársela a la próxima directiva, por ejemplo. Pero tener estas asambleas, poder participar de los colectivos o poder participar de estas vocerías, a ustedes les va a permitir, yo creo que a mi juicio, tres elementos importantes. Lo primero, tener una visión común del problema, de lo que está sucediendo y de cómo ustedes quieren ir avanzando. Y esa visión común a ustedes les va a posibilitar levantar inquietudes. De acuerdo a mi visión, lo que estamos entendiendo y lo que queremos proyectar es que nos van a surgir inquietudes. Por ejemplo, el reglamento interno. El calendario anual de actividades que tenemos en el establecimiento está todo contrañido y está todo apretado en 2 semanas y tenemos tiempos que, comillas, donde no suceden grandes o no suceden muchas cosas. Bueno, podremos hacer entonces una propuesta de cambio para alivianar el calendario anual e ir derivando cosas para momentos y así dedicarnos más tiempo al trabajo que tenemos con respecto al aprendizaje. Y esas inquietudes nos va a llevar a posibilidades. Y esas posibilidades son las que ustedes deben trabajar como organismo, como centros de estudiantes. Alguien estaba por ahí muy al principio del chat que decía que participa de un consejo consultivo con muchachos con necesidades educativas especiales. También podemos ir invitando a esa gente y también son parte relevante de nuestros centros de estudiantes porque son chiquillos y todos tenemos inquietudes y todos queremos aprender de una manera distinta. Y eso nos permite, a nuestro juicio, al menos tener una mirada común con respecto a dos grandes elementos: los problemas, las necesidades y las aspiraciones que ustedes tengan, artículo 2, literal D de la ley, y promover los derechos estudiantiles. Y para cerrar, dada la hora, la canalización de sus espacios y de sus inquietudes no queda tan solo ahí, sino que queda en el presidente de centro de alumnos, el cual tendrá el deber de llevarlos al consejo escolar, que debe sesionar a lo menos 4 veces al año. Y en esas sesiones se van a discutir muchos elementos o se van a llevar a colación muchos elementos. Pero uno de los temas que ustedes deben tocar son sus inquietudes y son sus demandas estudiantiles, para que se llegue a un consenso. Y si eso requiere una modificación en el reglamento interno del establecimiento, se pueda hacer. Y si es un sí o es un no a esa modificación, deberá ser dado por escrito en un papel de la decisión final que se tome con respecto a estas inquietudes. No sé si hemos podido contestar todas las preguntas. Javiera, voy aquí. Se está grabando, Héctor, esta presentación y la vamos a subir también después a las plataformas del ministerio. ¿Podría poner que el presidente no sea de cuarto medio? Efectivamente, ustedes lo pueden poner, pero eso es una decisión que ustedes como centro de estudiantes la toman y la dejan establecida en su reglamento interno. Por lo tanto, también los estudiantes de cuarto medio van a aprobar a que esa decisión sea así. Y ustedes darán las razones en una asamblea de delegados de por qué no es bueno que esto sea. Sino que puede ser hasta tercero medio, por ejemplo, que se repita no más de 3 veces como presidente la presidencia y que tenga un tiempo acotado. ¿Desde qué edad los estudiantes pueden ser parte del directorio? Nos pregunta Ignacio. Desde quinto básico en adelante, el establecimiento debe tener su propio centro de estudiantes. Por lo tanto, la presidencia del centro de estudiantes puede recaer, o algún cargo, no solo la presidencia, puede recaer en un estudiante de quinto básico, como también lo puede recaer en un estudiante de cuarto medio. Y ojo, para algunos que estén en establecimientos de adultos, también rige la misma normativa. Por eso yo no hablo de edades, hablo de cursos. De quinto básico la ley señala a cuarto medio.
¿Cuáles son las funciones que desempeña el profesor asesor? Qué buena pregunta, Liz. Uno es acompañamiento. Dos, poder canalizar las inquietudes que ellos tengan. Por ejemplo, ayudarlos en las asambleas a estructurar las consultas. ¿Cómo hacemos un proceso de votación? ¿Se están prohibiendo el uso de las tecnologías, los teléfonos celulares dentro del establecimiento? Bueno, ¿cómo podemos hacer una encuesta, a lo mejor por WhatsApp, para que sin llevar esa normativa vigente interna de no uso de tecnología, podamos hacerla igual y cada uno la conteste en su casa? ¿Cómo hacemos para hacer intermediario entre el consejo escolar y el centro, y la dirección o el consejo escolar con ellos? Esos son algunos elementos. Tener claridad en la normativa, en lo que se puede y no se puede, porque a veces queremos hacer cosas, pero la propia normativa nos pone ciertos impedimentos. Carlos dice, el manual menciona la personalidad jurídica. Sí, existe una manera de ustedes tener asesorías para poder tener personalidad jurídica. Las personalidades jurídicas las tienen que sacar y quienes están encargados es la DOS. La DOS de todas las regiones, de todos los municipios, los puede ayudar para adquirir y tener esa calidad jurídica. Entonces hay que tener cuidado ahí, hay cierta normativa vigente de quiénes son los representantes, por lo tanto podrán ustedes apoyarse, por ejemplo, con centros de exalumnos que ustedes puedan tener e ir mirando las ideas que han ido surgiendo y cómo ellos pueden también ir trabajando. ¿Cómo podemos, dice Pedro, meter gente que no esté en el centro de alumnos en él? Pueden invitarlos a alguna sesión, por ejemplo, de la directiva. Pueden convocarlo para alguna tarea puntual, alguna vocería. Si sale un campeonato interregional o regional en el sur, vóley o básquetbol, que son sus deportes también que tienen ahí con más afluencia, podrán invitarlos a participar y tener ese cargo. Podrá ser anual, podrá ser bianual, podrá ser un cargo de excepcionalidad y podemos ir trabajando en estos elementos. Yo no sé, me van quedando muchos chats para adelante. Se corta el audio, Héctor, mil disculpas, pero tengo todo el canal de mi internet puesto en este computador, así que no debiera ser un problema desde ahí. ¿Se pueden elegir centros de alumnos para 2 años? Eso se puede y no se puede. Te preguntaría, Ángela, ¿qué es lo que dice tu reglamento interno? Las directivas, ustedes definen si es anual, bianual o de otra manera. Entonces, eso es algo que ustedes también debieran tener en su reglamento interno. Qué bueno, Héctor, que se haya arreglado la comunicación. Entonces, yo me quiero quedar en esta lámina, tenemos más láminas preparadas, pero ese documento que ustedes tienen ahí y que pudieron ver por el código QR, les va a posibilitar a ustedes tener este espacio e ir descubriendo ciertos elementos de la normativa. Por ejemplo, esto de la Constitución es obligatoria para todos los establecimientos que partan de quinto a cuarto básico. Si ustedes no quieren tener su centro de estudiantes, es otro tema, pero es un derecho. Y como derecho yo sé si lo ejerzo o no lo ejerzo. Pero yo creo que es importante que ustedes lo puedan hacer. La normativa, Patricia, señala de quinto a cuarto medio. Nosotros hemos impulsado que de educación parvularia y primer ciclo también se puedan incorporar dentro de la directiva. Y una de las recomendaciones que nosotros damos, por eso mismo que tú preguntas, es que en las elecciones ustedes puedan colocar una foto de quién va a ser el candidato. ¿Por qué? Porque estudiantes de algunos cursos no necesariamente conocen a los de otros cursos y los conocemos por un apodo o ni siquiera lo conocemos. Y niños o estudiantes pueden ser que primero básico no sepan leer. Por lo tanto, con una foto van a decir, ah, este estudiante es de cuarto medio, por lo tanto yo lo conozco, voto por él. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a... Lo importante, Patricia, es cómo los incorporamos y para qué los incorporamos. Que
sea una participación y efectivamente sea una gobernanza entre ustedes mismos y que se respeten. Voy a irme para atrás, Diego, para que ustedes puedan ver de nuevo el código QR. No sé si nos queda alguna pregunta. No sé si respondí la pregunta, Liz. No lo sé. ¿Cuáles son las funciones que debe desempeñar el profesor asesor? Ya, mencioné algunos elementos, están en el webinar, pero te menciono. Ser un apoyo directo para poder canalizar las inquietudes que tienen los estudiantes con la dirección o con el consejo escolar. Primer elemento. Ayudarlos en el mecanismo y en el buen funcionamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que elementos normativos no se pasen a llevar, que por ejemplo, ayudarlos en las asambleas, se puedan tomar decisiones. ¿Cómo hacemos un sistema de votos? Por ejemplo, si queremos hacer una encuesta, ¿cómo lo hacemos si tenemos ciertas restricciones de uso de tecnología dentro del establecimiento o no? Entonces, allanar caminos con la dirección y con el profesorado en general para poder ir apoyando a que se canalice de mejor manera las necesidades y las inquietudes. Por ejemplo, algo que ustedes podrían agregar también, ayudar a que la hora de consejo de curso o de orientación sea en el mismo bloque para todos los cursos. Así, si ustedes tienen la necesidad de tener una asamblea, tengan ese espacio y que no sea en el recreo, en la hora de almuerzo, donde la posibilidad de participación se vea un poco truncada. Entonces, ahí también en el documento, y con esto cierro, van a encontrar algunas 4 o 5 recomendaciones que creemos que ustedes les puedan ayudar. ¿Un establecimiento puede haber más de un centro de estudiantes? Qué buena pregunta, Cecilia. Habla del centro de estudiantes. Por lo tanto, la normativa refiere a uno. Pueden haber más. Puede estar el del primer ciclo, el del segundo ciclo, el del tercer ciclo. Pero esos, ustedes lo van a tener reglamentado dentro de su reglamento interno, que hay subcentros. Pero hay una sola directiva, porque es esa la directiva con la que se va a trabajar en el consejo escolar y con la dirección. Lo mismo sucede con el centro de padres. No puede haber por ley más de un centro de padres. Y sabemos que en algunos establecimientos eso sucede. Y porque son con una directiva del centro de padres la que tiene que estar. Y podríamos dar muchas razones de eso, pero debe haber uno. Podemos, Diego, te mando después por interno mis datos para eso y te mandamos los de Alejandra también. Yo no sé si quedan más preguntas. Teníamos pensado una mayor cantidad de láminas. Creo que no sé si ha servido. Me gustaría, antes de cerrar, conocer un poco su opinión, si esto les sirve de algo o debemos reformular un poco cómo estamos pensando estos webinars. Por mi parte, yo lo voy a dejar hasta aquí. Nos quedan unas láminas pendientes. Y por lo tanto, vamos a verla. Tomás, ¿cuál era tu pregunta? Si quieres, vuelve a hacerla porque probablemente se me haya pasado. ¿Cómo podríamos? A ver, que nos quedan 3 preguntas. Creo que no contestó mi pregunta, por eso, Diego, te pido que me la puedas anotar porque quizás se me pasó en el chat. Fui tratando de ir revisándolas todas. Así que si no la contesté es porque se me pasó. Muchas gracias, Hernán. Buena exposición. ¿Cómo podríamos ser parte, dice Diego, desde el Consejo Consultivo Nacional en el aporte de los centros de estudiantes? Qué gran pregunta. Ahí hay un trabajo y que hay 2 maneras, Diego, desde ahí. Uno que son en los servicios locales y otro que son en los establecimientos municipales. En los servicios locales existe algo que se llama un consejo escolar por escuela, pero también hay un consejo que lo voy a llamar consejo escolar, tiene otro nombre, pero que es más bien territorial. Y por lo tanto, desde ahí ustedes pueden apoyar en el territorio, en esa instancia participativa más global, para poder ir trabajando. Ahora, desde una buena manera de poder trabajar como consejo consultivo es ponerse de acuerdo y contactarse con los profesores asesores. Ahí me contacto con otra pregunta. Entonces, por lo tanto,
ir contactándose con ellos para ver las necesidades y cómo podemos ir alimentando. Muchas gracias, Liliana, le parece interesante, puede sacar muchas ideas de otros establecimientos y ahí puede regularizar algunas cosas. Diego, no veo tu pregunta todavía, ¿cómo podríamos ir canalizando? Contesta Diego, gracias Hernán. Los consejos locales de educación pública, así es, Melissa, ese es el nombre correcto, pero es más bien, es muy parecido al consejo escolar puesto en un territorio más grande. Tiene otros actores, pero más o menos es lo mismo. Una última pregunta. Cuando la norma habla de comisiones funcionales permanentes y circunstanciales, ¿a qué se refiere eso? Creo que tú preguntabas. Una comisión, por ejemplo, podrá hacer hoy día levantar el reglamento interno del centro de alumnos. Podrá hacer algo circunstancial. Algo permanente podrá ser la comisión revisora de cuentas y la comisión revisora de libros. Eso se va a mantener de manera permanente. Y eso ustedes lo podrán definir y entregárselo como cierta función a cada uno. Tomás pregunta, en nuestro colegio tenemos una mesa central en donde generamos un reglamento interno para nuestro colegio, porque no tenemos centro de alumnos y lo encontramos muy poco democrático. Tenemos que someterlo a votación para implementarlo en nuestra comunidad. Efectivamente, porque el reglamento interno es una decisión que pasa por el establecimiento. Por lo tanto, si ustedes tienen elementos que regulan a los estudiantes, tiene que pasar por los estudiantes, porque debe haber esa instancia. Y si no es democrática el centro de estudiantes, los invito, trabajemos con ayuda de la supervisión para que, o con el departamento provincial, para que efectivamente ese sea un espacio democrático, porque eso es lo que nos interesa y eso es lo que nosotros queremos, que ese espacio sea democrático. Pero si ustedes tienen elementos y tienen cierta normativa para ese espacio de participación, tiene que pasar por los estudiantes para que efectivamente la regulación que ustedes tengan sea democrática. Si no, no sería democrática en el sentido que está tomada por el derecho por unos pocos de establecer cierta reglamentación. Entonces, los invito para que eso se pueda ir siendo un espacio más democrático. Bien, yo quiero dejarlo hasta aquí, en honor al tiempo y en honor a la hora, para que cada uno también pueda hacer lo que tenía programado, porque este era un espacio que lo teníamos hasta las 4 y ya nos hemos extendido 15 minutos. Alejandra, ¿se nos queda algo? Solo como reflexión para el cierre. Una de las láminas que presentaba Matías decía, con letras gruesas y grandes, tener un centro de estudiantes es un derecho. Es un derecho que no ha existido siempre en nuestra tradición de las comunidades educativas. Hubo épocas en que estaba prohibido tener centros de estudiantes. Entonces, frente a esa situación es que los invitamos a ocupar esos espacios de participación. Los espacios de participación a veces, como están ahí, parece que siempre hubieran estado ahí, uno tiende a pensar que no son tan importantes y tal vez, pucha, no sé, no tengo tiempo, tengo que hacer otra cosa, pero cuando el espacio de participación no se usa, se desdibuja, ¿cierto? Desaparece, pierde como legitimidad. Entonces, es muy importante, sobre todo cuando estamos nosotros mirando a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, que tienen voz, que tienen capacidad de decisión, que tienen el derecho también a opinar, a participar de lo que les compete en su formación integral. Entonces, reflexionemos sobre eso, ocupemos el espacio que existe, ampliemos ese espacio, ¿cierto? Démosle, difundámoslo y hagamos comunidad con eso, porque al final de cuentas lo que queremos es tener un mejor espacio para todos, compartir, colaborar y contribuir como siempre al bien común. Muchas gracias, Matías, por la excelente presentación. Y agradecemos a todos los que se conectaron, participaron, que hicieron preguntas, porque con sus preguntas también nutrieron esta conversación. Y si en el chat hubieran quedado preguntas ahí eh, sin contestar, que creo que no, porque Matías las contestó casi todas, vamos a tratar de ir sistematizando esta información y tal vez sacar algún documento que podamos ahí poner en nuestra página para que lo tengan a mano y puedan seguir conociendo los detalles y las formas en que queremos acompañar los centros de estudiantes. Así que muchas gracias y que tengan una muy linda tarde. Tengan una muy buena tarde. Gracias, un placer estar compartiendo con ustedes. Y si se nos quedó alguna pregunta,
fue porque se nos fue pasando en el chat. No, ninguna la quisimos dejar de contestar. Esperemos haberlas respondido todas y en el transcurso de la presentación también. Que tengan una muy buena tarde, que estén muy bien.